Buenas noches. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Tenemos un placer para tener charlas de la Sociedad Ecuadoriana de Neurocirugía con Byron Salazar. Byron Salazar va a host esta noche. Y, ok, Byron, bienvenidos. Gracias, gracias, John. Estimados colegas y amigos, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, del Comité Científico de la Sociedad, de la directiva actual, tengo el grato honor de darles una calurosa bienvenida a todos ustedes en esta tercera sesión del curso de Educación Médica Continua en Neurocirugía. En la actividad programada para el día de hoy, participarán destacados neurocirujanos a nivel nacional e internacional, a quienes agradecemos sinceramente su presencia, hecho que nos permitirá intercambiar conocimientos y también afianzar lazos científicos y personales. Iniciaremos nuestras actividades con 2 presentaciones y posteriormente se abrirá la discusión y sesión de preguntas para ambos expositores. Queremos expresar nuestro especial reconocimiento al Dr. John Bennett y Neurosurgical TV, a la Universidad Internacional del Ecuador por el aval académico de este curso, al doctor Jorge Salazar, jefe del servicio del Hospital Metropolitano, que nos acompañará el día de hoy como moderador. Y quisiera agradecer en especial la presencia de grandes profesores invitados en este día, mundialmente reconocidos, no necesitan ningún tipo de introducción, entre los cuales tenemos al profesor Férez Chadad, el profesor Jorge Mura, y el doctor Juan Luis Gómez Amador, pues que será nuestro panelista el día de hoy. Y tengo en esta noche el placer de presentar ante todos ustedes, por supuesto, al doctor Jean de Oliveira, fellow del profesor Al-Mefti y una de las eminencias en América Latina en respecto al manejo de patología neurismática. Y en esta noche, pues, tenemos con nosotros al doctor Juan Luis Gómez Amador. El doctor Juan Luis Gómez Amador es un neurocirujano egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hizo la especialidad de neurocirugía con el profesor Yazargil. Él es cirugía, o ha hecho, pues, fellow con el profesor Al-Mefti en cirugía de base de cráneo. Es profesor de neurocirugía, director y profesor titular del curso de alta especialidad en medicina en cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía. Es director del Centro de Entrenamiento Neuroquirúrgico avanzado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Miembro titular de los comités de bioética asistencial y de investigación. Y presidente del Comité Académico de la FLAC. En esta noche, el doctor Amador nos presentará el tema empleo de técnicas endoscópicas en patología vascular. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Byron Salazar. Es un honor poder compartir con ustedes esta noche. Me da gusto participar con la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Neurológica, grandes amigos que se encuentran allá en Ecuador, como el doctor Sebastián López y tantos otros que han estado por aquí, por México, que ahora vemos que son grandes neurocirujanos en Ecuador. Y sin más, para no tomar mucho tiempo, quiero compartir con ustedes este tema del empleo de las técnicas endoscópicas en patología vascular. Si bien es cierto que no hay duda que la patología vascular debe ser tratado con técnicas microneuroquirúrgicas que deben estar basadas en un profundo conocimiento anatómico y sobre todo en un sentido de tridimensionalidad, bajo la visión estereoscópica del microscopio, aplicando maniobras de sentido común y teniendo el coraje de poder reconocer nuestras limitaciones y poder aplicar las maniobras que se necesitan en cada procedimiento. No hay duda que la neurocirugía actual requiere del empleo de técnicas microquirúrgicas y endoscópicas cuando se requiera, apoyado en estos principios básicos y obviamente soportados con insumos tecnológicos de punta. La microcirugía asistida por endoscopía en los aneurismas intracraneanos
La conocemos nosotros a través del trabajo del doctor Pernesky. Él en su trabajo brillante en la ciudad de Mainz, desarrolló este concepto para complementar alguna parte de la técnica quirúrgica cuando la visión axial del microscopio impedía poder acceder hacia ciertos rincones de la patología que se estaba tratando, ya sea tumoral o vascular. En México, el doctor Héctor Velázquez Santana y el doctor Carlos Ramírez Huerta de la ciudad de Guadalajara, alumnos de Pernesky, introdujeron también estas técnicas. En el Instituto Nacional de Neurología, el profesor Edgar Natal, nuestro maestro, también incursionó en el campo de las técnicas de mínima invasión, y todo esto con la finalidad de poder proporcionar un tratamiento adecuado a los pacientes con el mínimo de riesgo. En la cirugía endoscópica, bajo los mismos principios, lo único que cambia es la visión, que ahora vamos a denominar una visión táctil, dado que empleamos la propiocepción como un instrumento muy importante para la ubicación en la profundidad del campo operatorio. Lo demás sigue siendo básicamente lo mismo, las maniobras son las mismas, y en vez de ver el campo quirúrgico a través de la óptica del microscopio, lo visualizamos a través de una pantalla. Es importante que todo este conocimiento lo adquiramos en el laboratorio. Yo tuve la oportunidad de estar con el profesor Yashargil y entender el concepto de la microneurocirugía, que no es solamente traer el microscopio al campo operatorio, sino implica conceptos ergonómicos, que ya el doctor Byron Salazar en alguna ocasión nos explicó ampliamente, y también el empleo de instrumentos específicos con diferentes longitudes para que podamos acceder al campo quirúrgico. Actualmente se incluyen también técnicas endoscópicas en estos cursos que permiten que desde residentes, que sería lo ideal, nos familiaricemos con estas técnicas en el cadáver antes de ir a la sala de operaciones. Si nosotros entendemos la evolución de las técnicas endoscópicas para el empleo de patología vascular, pues obviamente el pilar fundamental es la microneurocirugía. La patología vascular debe ser tratada con el microscopio. La asistencia endoscópica por parte del profesor Pernesky y el concepto de cirugía de base de cráneo desarrollado por la Escuela de Nápoles con el profesor Capiamanca y de Divitis han permitido avanzar en ciertas patologías o tener un concepto diferente de lo que estamos tratando. Desde mi punto de vista, el impacto de la Escuela de Pittsburgh, por lo menos en el trabajo que estamos realizando nosotros, tanto en cirugía de base de cráneo endoscópica como la introducción de técnicas con puerto endoscópico, marcan una diferencia en cuanto a lo que podemos llegar a hacer nosotros con diferentes corredores quirúrgicos, siempre preservando el principio de la mínima invasión al sistema nervioso. No está por demás recordar que los principios microneuroquirúrgicos para el tratamiento de los aneurismas intracraneanos es una parte fundamental del tratamiento. Aquí vemos un aneurisma de la arteria cerebral media, un aneurisma que denominamos tipo 2, por encortarse en la cara intertroncal y silviana de la bifurcación de la arteria cerebral media, que puede ser obliterado en forma ortogonal una vez que se ha realizado una disección amplia de la cisterna silviana. Ahora bien, ¿cuándo empleamos el endoscopio y qué protocolo debemos de seguir? Hacemos una disección del complejo aneurismático y después realizamos una exploración endoscópica preclipaje. El clipaje del aneurisma, una vez que se ha identificado su base, lo vamos a hacer asistido por endoscopía y en algunas de las ocasiones requerimos la recolocación del clip debido a la obliteración de algún vaso perforante que se encuentre en la cercanía del aneurisma. Después realizamos una exploración endoscópica post-clipaje y lo hacemos en forma integral, tanto con el endoscopio como con el microscopio bajo visión directa, y de esta forma podemos garantizar que no estamos supliendo ningún vaso preneurismático. Algún ejemplo, un aneurisma basilar SUCA, en el cual colocamos un clip en bayoneta, vemos la arteria basilar, ya que se ha realizado el clipaje, y el objetivo del endoscopio es visualizar las esquinas que no podíamos visualizar en forma apropiada con el microscopio. Esto se da en raras ocasiones y por increíble que parezca, como vamos a ver después, una de las utilidades principales del empleo del endoscopio en este tipo de casos es el aneurisma comunicante posterior, que podríamos considerar el más sencillo de todos. Este es un caso de un aneurisma gigante parcialmente trombosado del segmento comunicante posterior asociado a un aneurisma de la cerebral media. Hacemos el clipaje en forma convencional, microquirúrgica, sin mayor dificultad, y lo que vamos a hacer es introducir el endoscopio para verificar que en este aneurisma de gran tamaño no tenemos alguna obliteración de algún vaso cercano.
Como podemos ver, es un cuello demasiado pequeño para el tamaño del aneurisma. Y aquí tenemos un ángulo diferente. Lo estamos viendo completamente de lado. A1 queda hacia el fondo, M1 queda hacia el lado derecho y la carótida interna hacia el lado izquierdo. Y podemos ver el nacimiento de la arteria coroidea anterior por arriba de las paletas del clip. Y obviamente el cuerpo del aneurisma, que fue sometido también a su remoción una vez que se garantiza la obliteración del cuello. ¿Algún otro caso en el cual tenemos aneurismas múltiples? Empleamos un abordaje convencional, órbito craneano del lado derecho, transclinoideo, y entonces tenemos una visión diferente. El quiasma está aquí abajo, óptico del lado izquierdo, derecho. Vemos el complejo aneurismático, A1 de ambos lados, A2 de ambos lados, y esta es la visión que tenemos con el endoscopio. En forma simultánea, nosotros estamos operando bajo la visión microscópica. Y entonces hacemos la introducción del clip, y lo que voy a visualizar en este caso en particular es que estoy realizando la obliteración del segmento A2 de la arteria cerebral anterior. Ahorita que veamos en la exploración. Entonces, yo no estoy operando con la visión endoscópica, estoy operando con la visión microscópica, pero en forma simultánea tenemos el endoscopio. Aquí estamos viendo cómo estoy obliterando con las paletas del clip el segmento A2. Entonces, lo que procedo a realizar es la recolocación del clip con una modificación del ángulo. Este ángulo no lo tenemos desde el punto de vista quirúrgico, es como si estuviéramos entrando a través de la sistema interhemisférica desde arriba, ¿sí? Vemos aquí abajo el aparato visual y entonces ahora sí visualizamos bajo visión directa los dos troncos A2 y realizamos el clipaje del aneurisma. Obviamente esto no es un paso indispensable. Aquí es la exploración de un bleb en la carótida interna contralateral, también bajo endoscopía, que fue recubierto con electrofulguración y colocación de un fragmento de algodón. El aneurisma ipsilateral comunicante posterior tampoco ofrece mayor dificultad. Aquí aparentemente estamos realizando un clipaje adecuado. Esta es la visión lateral que tenemos con el endoscopio, diferente a la visión que tendremos con el microscopio. Y entonces, cuando realizamos la exploración, notamos aquí junto al aspirador una que se denomina oreja de perro, que puede dar origen a un crecimiento nuevamente del aneurisma. Entonces, lo que hacemos va a ser la recolocación del clip y este pequeño fragmento que no hemos clipado en forma completa, lo vamos a obliterar ya ahora bajo la visión endoscópica. ¿Es indispensable esta técnica? Por supuesto que no. Podemos angular el microscopio y bajo visión directa, haciendo una disección amplia del receso lateral del esternón interpeduncular, podemos lograr el clipaje adecuado. En este caso en particular, el uso del endoscopio nos permite visualizar la arteria comunicante posterior y la obliteración completa del aneurisma. ¿Algún otro caso? Este es un caso interesante, aneurismas múltiples, bilaterales de la cerebral media. Entramos con un abordaje izquierdo, tratamos el ipsilateral y nos vamos al contralateral, en donde vemos un aneurisma en el segmento M1. Nace aquí un tronco temporal temprano y continúa el tronco de M1 por el otro lado. Entonces, con un abordaje izquierdo entramos al árbol vascular del lado derecho, colocamos un clip fenestrado y verificamos por endoscopía, verificamos con endoscopía que esté completamente clipado el aneurisma. Entonces vemos aquí las paletas, la permeabilidad del tronco temprano y la permeabilidad del tronco M1 contralateral. En aneurismas incidentales contralaterales es prácticamente una obligación tener un excelente resultado, dado que estamos tratando un aneurisma incidental. Y nuestra filosofía es entrar siempre por el lado donde ocurrió un evento hemorrágico. ¿Algún otro caso? Aneurismas bilaterales del segmento comunicante posterior tratados con un mismo abordaje quirúrgico. Vemos la colocación de los clips en la angiotomografía, cómo podemos tratar el aneurisma contralateral a través del mismo corredor auxiliados con endoscopía. Vemos aquí otro caso, también comunicante posterior en espejo, en el cual hacemos una exploración e identificación del aneurisma contralateral, un clipaje bajo visión directa por debajo del nervio óptico, el clipaje del aneurisma ipsilateral que no ofrece mayor dificultad, y después la exploración endoscópica para que verifiquemos que no estemos cometiendo algún error en el clipaje, la angiografía de control sin aneurisma. Son ejemplos de lo que podemos nosotros emplear en ese tipo de técnicas. El puerto endoscópico. El puerto endoscópico es un retractor tubular que empleamos, por ejemplo, en este caso, un paciente que se presenta con hemorragia subaracnoidea con un hematoma parenquimatoso asociado a una hemorragia intraventricular, secundaria a la presencia de un aneurisma distal de la arteria cerebral posterior. Y en este caso decidimos
un tratamiento mediante un puerto endoscópico a través de la región occipital. Lo que hicimos fue la evacuación del hematoma parenquimatoso intraventricular mediante el puerto endoscópico, mediante neuronavegación, y realizar una exploración vascular y la neurismectomía a través del trabajo mediante el puerto endoscópico que estamos viendo acá. Es la angiotomografía de control con buenas condiciones. En cirugía de base de cráneo y endoneurocirugía, la mayor parte de nuestros pacientes son portadores de patología tumoral. Sin embargo, en el trabajo que hemos realizado con muchos neurocirujanos, sabemos nosotros que el seno cavernoso, la patología vascular y el tratamiento de lesiones intrínsecas pueden ser accedidos mediante técnicas endonasales endoscópicas, empleando siempre un análisis cuidadoso y la mirada a reconocer si es factible o no realizar esos procedimientos quirúrgicos. Importante es reconocer que la reconstrucción multicapas con sustituto dural, parche de fascialato, un fragmento de hueso y encima de esto un colgajo pediculado no septal, cuando trabajamos en la cirugía de base de cráneo, es indispensable para evitar una de las principales complicaciones que se presentan en estos casos, que es la fístula del líquido cefalorraquídeo. El colgajo nasoseptal lo podemos extender hasta el piso de las fosas nasales y cuando tratamos lesiones que se encuentran en la fosa posterior, en la región del clivus, además de esta reconstrucción, empleamos la colocación de un injerto graso autólogo para evitar un encefalocele pontino a través de la región del clivus. Algunos casos requerirán la colocación de un parche de pericráneo, sobre todo cuando tenemos lesiones importantes a nivel de la fosa anterior. Ahora bien, durante la patología tumoral que tratamos en cirugía endoscópica de base de cráneo, muchas de las veces visualizamos prácticamente el árbol vascular completo, las arterias cerebrales anteriores, el segmento comunicante anterior, en un abordaje transtubercular, por ejemplo, para el tratamiento de un cranofaringioma, las arterias carótidas internas embebidas en lesiones tumorales como pueden ser cordomas o adenomas de hipófisis que se asientan en la región de la silla turca y el seno esfenoidal. También podemos tener compromiso importante dentro del seno cavernoso, en donde la identificación de la arteria carótida interna es un pilar fundamental para continuar la disección una vez que identificamos esta y definir precisamente los diferentes corredores que tenemos dentro del seno cavernoso. En algunos casos hacemos exploraciones laterales a la carótida interna. Esta es una exploración de este tumor, en donde tenemos la porción lateral a la carótida interna, esta es la carótida interna, y trabajamos aquí la región central. De igual forma, cuando tratamos algunos cranofaringiomas, visualizamos el árbol vascular posterior, la arteria basilar y las cerebrales posteriores, que se asientan en la porción inferior del acceso quirúrgico. Ni qué decir en los cordomas, en donde una vez que realizamos la remoción completa de la lesión y en aquellos casos en los cuales requerimos de la remoción de la dura madre por infiltración de la misma, inmediatamente por debajo encontramos la arteria basilar en nuestro campo operatorio. Entonces, de esta idea puede nacer el hecho de que digamos, bueno, si tratamos estas lesiones tumorales y estamos visualizando las diferentes arterias de la circulación anterior o posterior, podríamos tratar en forma primaria una lesión localizada en esta. Sin embargo, hay que tener en consideración que en estos casos la anatomía ha sido modificada y ha sido desplazada por la lesión tumoral, y entonces al retirar la lesión tumoral nos queda un gran espacio que originalmente no debería de haber estado ahí. Se está trabando un poco la computadora, pero ahorita que se libere continuamos con los conceptos. Entonces, existen ya diferentes técnicas quirúrgicas descritas para el tratamiento de patología vascular mediante técnicas endoscópicas endonasales. Sin embargo, tenemos que sopesar el riesgo. ¿Qué patología definitivamente puede ser susceptible de tratamiento con técnicas endonasales endoscópicas? Aquella que se favorezca sobre algún abordaje dorsolateral convencional, como podría ser el tratamiento de un aneurisma en el tercio medio de la arteria basilar o en la unión vertebrovasilar. Están descritos, por supuesto, accesos quirúrgicos al segmento comunicante anterior, la mayor parte de ellos case reports, tratamiento de aneurismas paraclinoideos, en donde las técnicas dorsolaterales la mayor parte de las veces brindan un beneficio mayor.
Entonces, voy a dejar de compartir un momento para poder reiniciar la plática, si me permiten, una Sí, disculpa. creo que lo mejor. Espero que pronto pueda activarla. No, no hay Una disculpa. problema, esperamos nomás. Pero lo importante es entender el concepto. No vamos a someter a un paciente a una técnica endonasal endoscópica para el tratamiento de una patología vascular si las condiciones clínicas no son las apropiadas y si la anatomía, el estudio anatómico en relación al abordaje quirúrgico no es el más óptimo para realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, sí tenemos que sopesar eso en forma importante, dado que contamos con técnicas excelentes que se pueden emplear por la ruta dorsolateral para el tratamiento de diferentes patologías. Ahora, un concepto interesante es el combinar técnicas, técnica microquirúrgica, técnica endoscópica, ya sea endonasal o como vimos con el puerto endoscópico, y las técnicas de terapia endovascular. Terapia endovascular para nosotros representa un arma más que podemos emplear en el momento transoperatorio. Y no quiero decir que esté yo a favor de las técnicas endovasculares para el tratamiento de patología vascular, pero sí, por supuesto, para coadyuvar al, al tratamiento de una patología, eh, una patología tumoral perdón, vascular. Voy a volver a compartir nuevamente. Y vamos a tener entonces nosotros aquí. ¿Qué se ha hecho? Case reports de aneurismas localizados en la arteria vertebral, case reports de un aneurisma comunicante anterior, case reports de un aneurisma en la región paraclinoidea, etcétera. Sin embargo, todos estos case reports no constituyen series quirúrgicas en las cuales podamos nosotros basar una experiencia. En algunas de las ocasiones, al retirar un tumor, algún cirujano encuentra un aneurisma y entonces procede al clipaje del mismo. Nosotros hemos tratado el aneurisma que les enseñamos de la arteria posterior y dos casos interesantes, ambos tratados por terapia endovascular, donde vamos a analizar que el efecto de masa secundario a la trombosis intraarterial produjo compresión del tallo importante y en los cuales pudimos auxiliarlos con una descompresión a través de un abordaje endoscópico endonasal. Quizá quien tenga la serie más grande de aneurismas por la ruta endonasal endoscópica sea el doctor Hong. Entonces, él describe muchas técnicas, incluso la clinoidectomía para el tratamiento de los aneurismas paraclinoideos. Yo no tengo experiencia en esos aneurismas, creo que esos pueden tratarse mejor por la ruta dorsolateral. Sin embargo, sí es factible, efectivamente, como él describe, la remoción de la clinoides anterior. En este caso hicimos esta remoción para el tratamiento de una displasia fibrosa. Vemos aquí el preoperatorio y el postoperatorio, cómo se pudo retirar la clinoides anterior sin mayor dificultad. En su serie, él reporta 10 casos, aneurismas de comunicante anterior, paraclinoideos oftálmicos del seno cavernoso y 3 en coexistencia con tumor con adecuados resultados clínicos. Sin embargo, lo que está reportado en la literatura es relativamente escaso. Otra de las series más grandes, obviamente, la tiene el profesor Paul Garner en la Universidad de Pittsburgh, con 7 casos, uno de ellos con hemorragia subaracnoidea, otro con efecto de masa, y en donde vemos nosotros que se pueden tratar diferentes aneurismas. Pero gracias a Dios no vemos un aneurisma de la arteria cerebral media, ¿verdad? Pero la experiencia que tenemos nosotros, la compresión de tallo nos auxilió la técnica endonasal endoscópica para poder realizar una descompresión adecuada. El clipaje exitoso con estas técnicas es apenas del 86%, lo cual es ampliamente criticado y seguramente va en relación a una mala indicación quirúrgica, con una tasa de complicaciones que llega hasta el 26%, en donde el 18% lo constituye la fístula del líquido cefalorraquídeo. Es por ello que tenemos que ser muy precisos en la reconstrucción de ese tipo de técnicas quirúrgicas. Isquemia en el 15%. Si comparamos estos resultados con los resultados microquirúrgicos, pues lo primero que se nos antojaría sería que estas técnicas no tienen ningún lugar dentro del armamentario del neurocirujano. Sin embargo, se han descrito obviamente el abordaje transelar,
transplano, transtuberculocelar para lesiones localizadas en el segmento comunicante anterior, el abordaje transcelar para tratamiento de lesiones del segmento medial de la arteria carótida interna o del seno cavernoso, y obviamente los abordajes transclivales, porque es una ruta muy directa y relativamente sencilla de realizar a través de una clivectomía para poder acceder hacia la cisterna eh, prepontina, prevulvar y obviamente la cisterna interpeduncular. Este es el caso que les comento, un paciente tratado por terapia endovascular con un efecto importante de masa por la trombosis intraneurismática, en el cual vamos con el objetivo de realizar una descompresión de esos trombos. Abierta la dura madre, hacemos la exposición y con aspiración ultrasónica hacemos la trombectomía guiándonos con navegación para no llegar hasta el paquete de coils, y una vez descomprimido el aneurisma, realizamos el cierre del mismo. Se requiere obviamente experiencia en cirugía vascular y el uso de pinzas axiales para clip, dado que de esta forma podemos nosotros garantizar la visualización directa del aneurisma. Comentaba de terapia endovascular, podemos tener control proximal, una técnica que denominamos clipaje guiado con road mapping, la embolización transoperatoria, la colocación de stents en meningiomas o incluso el auxilio para clipaje endonasal de algunos casos muy específicos. Lo que hacemos es en la sala de terapia endovascular, el equipo de terapia endovascular se coloca más o menos del tórax hacia abajo del paciente y nosotros a la cabeza del paciente, aquí estamos trabajando en medio del arco del angiógrafo para tratar un aneurisma intracraneal. Vemos aquí otra vista, en azul el equipo neuroquirúrgico, en verde el equipo de terapia endovascular y trabajamos en forma conjunta. Hemos realizado una serie pequeña de casos en los cuales nos auxiliamos principalmente con el clipaje guiado con road mapping que garantiza la adecuada obliteración. Y la ventaja de realizar la angiografía transoperatoria obviamente es que podemos recolocar el clip cuando este ha sido mal posicionado. Algún caso que hicimos con el doctor Marco Centeno, un paciente portador de un aneurisma intracraneano, como podemos ver en la angiografía, en el cual se requiere una exposición microquirúrgica convencional. Hacemos la clinivectomía selectiva, en este caso combinada, intradural y extradural. Hacemos la apertura de los anillos y, bueno, aquí estamos retirando la clinoides. Y en este caso en particular decidimos emplear la técnica de arresto circulatorio transitorio con adenosina y en el mismo momento colocar el clip una vez que se produce el arresto circulatorio. Identificado el cuello del aneurisma, como podemos ver aquí, colocamos un primer clip guiado con road mapping transoperatorio. Aquí echamos a andar el fluoroscopio con un road mapping previo y entonces hacemos el arresto circulatorio y una vez que logremos la sistolia, ya colocadas las paletas del clip, vamos a cerrar el clip. En este caso en particular quiero que noten cómo me hace un movimiento de tijereteo. Quiere decir que este cuello es más grueso de lo que hubiéramos anticipado y lo vamos a demostrar con la angiografía transoperatoria. Entonces, en esa angiografía transoperatoria lo que vamos a visualizar nosotros es que aún existe llenado del aneurisma, por lo cual es necesario recolocar este clip y reforzar el cierre con un clip paralelo. Entonces, esas ventajas que tenemos con la visualización transoperatoria, brindan al cirujano, yo considero, una ventaja sobre la técnica convencional, porque en ese mismo momento se pueden identificar algún factor de mal pronóstico. Vemos aquí el llenado del aneurisma, nuevamente, llegamos con otro clip para hacer el refuerzo del cierre del cuello, guiado con un road mapping hasta el final del aneurisma, y entonces de esta forma podemos nosotros garantizar que tengamos una obliteración completa del aneurisma como vemos acá. ¿En dónde más podemos utilizar esta técnica? En los aneurismas ventrales de la arteria carótida interna. Estos son invisibles a la visión del cirujano, aun con la mejor técnica quirúrgica. Entonces hacemos nosotros la exposición carótida interna, óptico. El aneurisma va a estar aquí abajo. Vemos aquí la arteria oftálmica. Y entonces no hay forma de visualizarlo bajo visión directa. Entonces, ¿qué método podemos emplear? Podríamos decir verde indocianina, no se va a ver porque el aneurisma está por debajo, ¿verdad? Y entonces aquí en estos casos
aneurismas muy específicos, empleamos la técnica guiada con road mapping con angiografía transoperatoria para identificar la parte proximal del cuello y la parte distal y proximal del cuello. Entonces, de esta forma, visualizamos nosotros tridimensionalmente dónde se encuentra el aneurisma, que a la visión microquirúrgica es invisible a los ojos del cirujano. No importa la técnica que empleemos. Es un caso muy especial donde estas técnicas son útiles. Y entonces realizamos el clipaje del aneurisma guiado con road mapping. ¿Con qué finalidad? De no obliterar la carótida interna que se encuentra en la parte proximal del aneurisma, justo donde está dando la vuelta. Entonces, esta técnica nos permite, obviamente con la realización de una angiografía, después del clipaje guiado con road mapping, la identificación de la permeabilidad de la vasculatura, como podemos ver en este caso. ¿Qué podemos hacer con endoscopía? Nuevamente en sala híbrida, hacer la angiografía 3D, una técnica de disección guiada con road mapping, e incluso la realización de DynaCT transoperatorio para visualizar en este caso este aneurisma vertebrovascular. Abrimos la dura madre, un abordaje transclival, hacemos la apertura del aneurisma, vean cómo sacamos los trombos de su interior, guiamos la disección con road mapping y con DynaCT vemos cómo corrige el defecto una vez que hemos realizado la descompresión del tallo encefálico. Otro caso, un aneurisma hipoficiario carotidio, en el cual vamos a emplear una técnica híbrida con un clipaje endoscópico, un control proximal con balón de oclusión por terapia endovascular, clipaje guiado con road mapping y obviamente la angiografía tridimensional. Balón de oclusión como control proximal, disección, vemos el aneurisma, la glándula pituitaria, el nervio óptico por arriba, la disección del cuello del aneurisma de aquí a acá, un clipaje muy directo, muy sencillo, por arriba de la hipófisis, por debajo del nervio óptico y bajo visión directa. Guiado con road mapping transoperatorio, colocamos el clip, realizamos el cierre de las paletas e inmediatamente después de esto liberamos el balón de oclusión y realizamos una angiografía transoperatoria demostrando la completa obliteración del aneurisma en este caso. Un clipaje muy sencillo si lo comparamos con una técnica convencional. ¿Qué podemos hacer en el tratamiento de los cavernomas? Los cavernomas sabemos nosotros que debemos tratarlos a través de los corredores naturales, abordajes transurcales y transfisurales que nos permitan una adecuada visualización de la lesión. Vemos aquí 3 ejemplos de cirugías realizadas en el instituto. Este caso en particular, un abordaje terrenal izquierdo, transilviano, transinsular, transfisura coroidea. Si este caso lo operara yo ahora, seguramente emplearía el abordaje supracerebroso transtentorial propuesto por Urturé. Este otro caso, un paciente también con un cavernoma, en el cual es un abordaje occipital izquierdo interhemisférico posterior periesplenial, nos da el abordaje quirúrgico preciso para tratar la lesión. O en este otro, un abordaje suboccipital medio superior supracerebeloso, infratentorial, nos da un acceso directo con excelentes resultados clínicos. Ahora, la endoscopía es una cirugía táctil, dijimos. Tenemos que tener 2 instrumentos en el campo operatorio para que a través de la propiocepción podamos ser capaces nosotros de manejarnos en forma ergonómica y para ello necesitamos un entrenamiento en laboratorio. El entrenamiento en laboratorio nos familiariza con esas técnicas y nos permite realizar movimientos mucho más ergonómicos y más precisos para el tratamiento de la patología. El conocimiento de la disección de fibras blancas yo creo que es indispensable en estos casos para que podamos entender tridimensionalmente cómo podemos acceder hacia una lesión, analizando obviamente surcos, fisuras y seleccionando para algunos casos algún acceso con puerto endoscópico. El puerto endoscópico lo introdujimos en México en 2009 con el doctor Emilio Miranda del Pozo, también de Ecuador él, y actualmente pues podemos realizar esta técnica bajo la visión microscópica, endoscópica o a través incluso de un exoscopio. Algunos de los casos tratados con estas técnicas, lesiones infecciosas y tumorales, este paciente con 47 años, un cavernoma, una mujer de 17 años con un absceso tuberculoso, o esta mujer de 22 años con un glioblastoma multiforme, estudios preoperatorios y postoperatorios con excelentes resultados. Navegar a través de la sustancia blanca requiere de un profundo conocimiento de las fibras blancas y para ello en el paciente la tractografía
de alta definición es de mucha utilidad para poder elegir adecuadamente el corredor quirúrgico que vamos a tratar. Algún ejemplo con esta técnica: un paciente con una lesión frontal que corresponde con un cavernoma, 42 años, se presenta con cefalea y crisis convulsivas y con síndrome de hipertensión endocrinal. Colocado el puerto endoscópico, trabajamos a 2 manos, bajo la visión del endoscopio. Puede realizarse también, obviamente, con el microscopio sin ninguna diferencia desde el punto de vista técnico, ¿sí? Realizamos la remoción del cavernoma pieza por pieza. Y el concepto del puerto endoscópico es que va a desplazar las fibras de sustancia blanca en vez de realizar una lesión. Sin embargo, tenemos serias dudas si realmente esta técnica va a ser superior al abordaje microquirúrgico, transulcal, transparenquimatoso en algún momento dado, ¿no? Vemos aquí cómo se puede realizar la hemostasia adecuada del lecho quirúrgico sin mayor dificultad. Este es el puerto endoscópico transparente, que tiene que ser retirado en forma progresiva para visualizar que no existe un evento hemorrágico en el trayecto del mismo. En este caso en particular, llevamos al paciente muy temprano al estudio de control con resonancia magnética. Vemos qué tan invasivo puede ser la introducción del puerto endoscópico. No es una técnica inocua. Cualquiera de las técnicas que empleáramos indudablemente va a producir una lesión en la sustancia blanca. Entonces estaría por determinarse si realmente esta técnica es superior o no a una técnica microquirúrgica convencional. Ciertamente es una opción más. Analizando la anatomía, podemos nosotros combinar técnicas, ¿verdad? Aquí vemos un estudio de una resonancia magnética de un paciente que se presenta con una lesión pontina en la región ventral con desplazamiento de los tractos largos, en el cual podemos plantear nosotros un acceso endonasal endoscópico en forma directa a la región del puente para tratar una patología de ese tipo, que es un cavernoma. Entonces, lo que vemos aquí, perdón, una disculpa, se pasó, pero pudimos realizar el tratamiento del cavernoma mediante una clivectomía media e inferior, laterales a la arteria basilar, encontramos el punto de entrada, y una vez que iniciamos la evacuación del hematoma y la disección del cavernoma, es una ruta relativamente sencilla y muy directa, sobre todo en virtud de que nos encontramos enfrente de la lesión. Entonces, no requerimos de hacer una gran remoción de hueso que haríamos, por ejemplo, con un abordaje transpetroso, por ejemplo, ¿sí? Y trabajamos en un área donde no hay nervios craneanos que nos permite un acceso directo a esta lesión. Es un paciente que llegó muy deteriorado, colocamos traqueostomía, gasostomía y nutrimos por 3 semanas. Ese es el posoperatorio inmediato. Vemos la resonancia magnética de control con resolución del cavernoma, y a los 6 meses el paciente fue capaz de deambular, aunque no recuperó la plegia del brazo que presentaba en el preoperatorio, pero sí recuperó la movilidad de la pierna. Entonces, pudimos ayudar a este paciente con un acceso muy directo y una cirugía relativamente sencilla. Otro caso, una mujer de 23 años con cefalea, hemiparesia izquierda, hemihipoestesia, hiperreflexia del lado izquierdo y una mancha hemiparética. Escogimos un abordaje endonasal endoscópico transclival medio inferior porque vemos nosotros que el punto de entrada es precisamente inmediatamente por detrás del clivus. Entonces, recordando los pasos del abordaje, hacemos una septectomía posterior para poder trabajar en forma bimanual a través de las 2 fosas nasales, la identificación y disección del rostrum del esfenoides como el punto de entrada, y es importante que recordemos nosotros que los septos dentro del seno esfenoidal pueden dirigirse directamente hacia la arteria carótida interna. Entonces, un fresado amplio de la base del rostrum del esfenoides, como podemos ver aquí, haciendo una apertura de la aponeurosis basifaringea, y la remoción de los septos intraseno esfenoidal nos van a conducir a un abordaje directo a la región del clivus. Entonces, hacemos el fresado en forma progresiva, descubrimos la región celar por arriba, descubrimos el clivus por abajo, mapeamos las arterias carótidas internas paracelares a ambos lados, descubrimos la dura madre, que debemos de hacer hemostasia, ya sea con coagulación o con alguna espuma hemostática, como estamos viendo aquí, las 2 técnicas. Y después, haciendo la apertura dural, identificamos la arteria basilar, nuevamente identificar nuestro punto de entrada, hacer la evacuación del hematoma y después la disección progresiva circunferencial de la lesión
que corresponde con un cavernoma pontino ventral. ¿Sí? Es importante recordar entonces que en estos casos necesitamos realizar una inspección directa dentro de la cavidad con el endoscopio para que visualizamos que no tengamos algún remanente del cavernoma bajo visión directa y hacer una reconstrucción multicapas como habíamos mencionado previamente. ¿Sí? Un fragmento de hueso que oblitea el espacio y encima de esto la colocación de un colgajo pediculado nasoseptal que nos va a cubrir todo el defecto y de esta forma evitar la complicación que es la fístula del líquido cefalorraquídeo. En este caso aplicamos Duracil y con eso damos por terminado el procedimiento quirúrgico. Postoperatorio, a los 5 días, la paciente se presenta con la integridad de los nervios del cráneo, puede deambular. Vamos a ver ahorita una mancha discretamente parética del lado izquierdo y la resonancia magnética nos demuestra la excisión completa de la lesión con un abordaje muy directo y muy sencillo, ¿sí? Una mancha hemiparética izquierda sin déficit agregado en el periodo postoperatorio, a los 2 meses con su sobrina, ella teniendo una vida prácticamente normal. Hay pocos casos descritos. En una revisión que hicimos de 1976 a 2020, encontramos cavernomas pontinos en 751 casos, y sin embargo, solamente 8 casos tratados con abordaje endonasal endoscópico extendido. La principal complicación de estos casos es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, es importante por ello hacer mucho énfasis que la reconstrucción es indispensable en estos casos. Son técnicas que se pueden emplear, son alternativas que podemos hacer nosotros o complementos para algún tratamiento en específico. ¿Sí? Creo que debemos de tener en consideración el concepto anatómico, la planeación del abordaje y obviamente tener experiencia